Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y Yelixa Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es internacionalmente reconocido como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. Francisco Romero, el renombrado filósofo argentino, dijo en cierta oportunidad que el pensamiento de Occidente era, por encima de todo, una preocupación por la lógica y la ética. Si la opinión del filósofo argentino es valedera, y muchos la comparten, entonces no cabe ninguna duda que tiene razón Victor Cousin cuando dice que los dos más grandes pensadores que ha tenido Francia han sido René Descartes y Pedro Abelardo, a quien considera una de las piedras fundamentales del pensamiento occidental, precisamente debido a sus contribuciones a la lógica y a la ética. ¿Y fue tan importante la escuela de Abelardo? Basta decir que se educaron con él un papa, Celestino II, 19 cardenales, más de 50 obispos y arzobispos, tanto franceses como ingleses y alemanes. Pedro Abelardo es una de las figuras más notables del llamado Renacimiento del siglo XII, en el que se registra una metamorfosis profunda en toda la cultura occidental y transformaciones del pensamiento y la enseñanza, a cuya cabeza estuvo Pedro Abelardo. Este Pedro Abelardo es el mismo de los trágicos Amores con Eloísa. Ciertamente es el mismo. Le tengo dos propuestas para la travesía de hoy. Revisar el pensamiento de Pedro Abelardo, pero antes revisar la historia de esos amores. ¿Estuvo viendo alguna película sobre esos amores? La he visto antes. Para nuestros oyentes, la que vi se llama El cielo robado y está en YouTube, pero hay otras versiones. Corre la segunda década del 1100 y Pedro Abelardo es un renombrado maestro de filosofía en toda Europa, orgullo de París. Son años en que la cultura abandona los monasterios e inunda las ciudades. Aparecen escuelas que darán origen a las universidades que convocan a maestros y jóvenes tratando de ejercer un nuevo derecho, el derecho a saber de los artesanos, de los artistas, de los filósofos. A París convergían los interesados en filosofía, a Lyon en teología, a Orleans los poetas, a Chartres los interesados en matemáticas y música. Entre todos ellos, Pedro Abelardo es uno de los más grandes, si no el más. Se cuenta que era tan famoso y admirado que la gente lo seguía en la calle para verlo. Hoy seguimos a Cristiano Ronaldo, a Justin Bieber. Me pregunto si dentro de 1000 años se hablará de ellos como hoy hablamos de Pedro Abelardo, al que admiraron los parisinos del 1100, y todavía hoy su pensamiento
nos llena de asombro. Abelardo tiene para ese entonces alrededor de 40 años. Y Eloísa, sobrina del canónigo Fulberto de la Catedral de París, es una destacada joven en la ciudad por su belleza, por su intelecto y su afán de conocimiento, de quien, como los trovadores, Abelardo se enamora antes de conocerla y consigue que el tío de Eloísa le encomiende la educación de su sobrina. Entre maestro y discípula se despierta y desarrolla una intensa pasión amorosa, que durante meses se teje de lujuria, de culpa, de ternura, de placer, de remordimiento, de afinidad intelectual, de sexo y hasta, si se quiere, relaciones sadomasoquistas. El serio y renombrado filósofo se transforma hasta convertirse en poeta al estilo de los trovadores. Escribe canciones y romances, mientras Eloísa vive todos sus sueños realizados como toda joven que alguna vez se enamora de un profesor, desde Tiano con Pitágoras hasta Hannah Arendt con Heidegger. Pero la relación no tarda en ser descubierta, en especial por el embarazo de Eloísa, que culminó en el nacimiento de su hijo, Astrolabio, y el tío obliga a la separación de los amantes, recluyendo a Eloísa en el convento de Santa María de Argenteuil. Pero esto no fue un impedimento para que los impetuosos amantes mantuvieran apasionados encuentros, y finalmente Abelardo secuestra a Eloísa y la lleva a casa de su hermano Denis en Le Palais. Abelardo insiste en casarse con Eloísa, pero ella, en una posición audaz y adelantada a su tiempo, que señala su estatura intelectual y emocional, se opone por considerar que un hombre de ciencia no podría dedicarse a una familia, por lo que prefiere mantener una relación libre. Y porque estimaba que el matrimonio es la prostitución de la mujer para alcanzar una posición social, pero no corresponde a verdaderos amantes. Y por ello le escribe: el nombre de esposa parece ser más santo y más vinculante, pero para mí la palabra más dulce es la de amiga, y si no te molesta, la de concubina o meretriz, aunque finalmente accede a una boda secreta. Descubiertos por Fulberto, el canónigo se siente burlado y ejecuta terrible venganza. Logra que un sirviente de Abelardo le facilite el acceso a sus habitaciones, donde introdujo un grupo de sicarios y castró salvajemente al filósofo. Párate ahí. Ante la humillación agravada por las muestras de misericordia que recibe, Abelardo se encierra en la abadía de San Dionisio, mientras que Eloísa toma los votos en Argenteuil. Pero siguen en contacto que van a mantener durante el resto de sus vidas. Y más allá, porque en 1817, desde 1817, están enterrados juntos en el cementerio de Père-Lachaise, en París. La leyenda dice que, a pesar de ser tumbas separadas, ellos se arreglaron para permanecer abrazados. Por lo que sé, seguro que fue Eloísa la que se acercó. Abelardo dudó, pero al final no pudo resistirse. Como están enterrados juntos desde la muerte de Eloísa en 1163, que había llevado los restos de Abelardo a su convento, otra versión dice que cuando la enterraron, Abelardo abrió sus brazos para recibirla y quedaron así. La fama de estos amantes ha sido grande entre los parisinos. Sus amores eran conocidos por las damas de los siglos XVII y XVIII, que reunían a los intelectuales en sus salones. Y su tumba fue la tercera que se instaló en el Père-Lachaise, después de la de Fontaine y la de Molière, para promocionar el nuevo cementerio.
aunque hoy la tumba más famosa es la de Jim Morrison, cantante del grupo The Doors, muerto en 1971 por sobredosis. En el transcurso de estas dramáticas relaciones, Abelardo y Eloísa intercambiaron una serie de cartas que se encuentran entre la literatura amorosa más hermosa, conmovedora y destacada de la cultura occidental. Por estas epístolas que intercambiaron Abelardo y Eloísa son universalmente conocidas y se han incorporado a la lista de los clásicos amantes desdichados. Pero no son amantes de novela como Romeo y Julieta, Tristán e Isolda, Orfeo y Eurídice, Venus y Adonis, Apolo y Dafne, Eneas y Dido, Paolo y Francesca, sino personajes históricos que vivieron un amor de novela, y ellos mismos la escribieron sin necesidad de un Ovidio o de un Shakespeare. Las cartas se las encuentran en internet. Y cabe señalar que en esas cartas, Eloísa adopta las expresiones y posiciones más audaces, mientras que Abelardo es el mesurado de la pareja. Y no olvidemos que todos estos acontecimientos suceden hace 1000 años. Bien podemos decir que Abelardo y Eloísa inventaron el amor-pasión de la pareja, tal como lo concebimos hoy en día, pagando un alto precio por ello. En esas cartas se encuentran sin concesiones recuerdos dulces y amargos, reproches y acusaciones, ira, voluptuosidad, soberbia, envidia y todos los pecados conocidos. Como ha dicho Gilson, Eloísa y Abelardo son grandes hasta en sus fallos.
escuchamos Stella Splendens, conservado en el libro rojo de la Catedral de Montserrat del 1300. Buena parte de la vida de Abelardo es conocida gracias a su autobiografía, Historia de mis calamidades, escrita a modo de consuelo como si le escribiera a un amigo desafortunado. Para muchos críticos, es la primera autobiografía escrita en Occidente, aunque otros dicen que el privilegio le corresponde a las Confesiones de Agustín de Hipona. Pedro Abelardo nació en Le Palais, una pequeña villa cerca de Nantes, en Bretaña, en el año 1079, una región que estaba en esa época fuera del Reino de Francia. Su madre se llamaba Lucía y su padre Berengario, que era un hombre rico de armas e interesado en las letras. Y su hijo heredó de él tanto el ímpetu guerrero como el amor al estudio, aunque rechazó seguir la carrera militar. El primer maestro de Abelardo fue Roselino, canónigo de Compiègne, condenado por hereje, a quien se considera el padre del nominalismo y que había retornado de su exilio en Inglaterra, con quien luego se enfrentaría. Probablemente estudió algo de matemáticas con Thierry de Chartres, pero hemos de reconocer que no era su fuerte. En toda su obra, donde trata temas muy diversos, aparecen escasos números, ninguno mayor de 10, y en su autobiografía ni siquiera aparece el año de su nacimiento. El paso siguiente fue dirigirse a París, donde, alrededor de la Catedral de Notre Dame, se reunían sabios de todas las disciplinas para difundir sus conocimientos, y se incorporó a la escuela episcopal, que tenía a la cabeza al archidiácono Guillermo de Champeaux, llamado Columna de Doctores. Allí obtuvo su magíster en Artibus. El método de enseñanza era la lectio, en la que el maestro leía y comentaba, y los estudiantes aceptaban pasivamente lo que se les decía. Pedro Abelardo, ya como estudiante, será un iniciador de la dialéctica, las preguntas y contrapreguntas de los discípulos, que será desarrollada en las cuestiones disputata del siglo siguiente. Sin duda que a esto favoreció una personalidad como la de Abelardo, un disputador feroz, lo que le trajo no pocas calamidades. Se cuenta que nadie podía enfrentarse a su ímpetu y capacidad argumentativa, al punto que en varios juicios que le hicieron se le prohibía hablar y se ganó el nombre de El Rinoceronte. El mismísimo Guillermo de Champeaux muchas veces no soportaba las críticas del joven bretón y lo expulsaba de sus cursos. Y no puedo sino admirar a la joven Eloísa cuando se enfrentó con este personaje y logró hacerlo comer de su mano. Ella debe haber tenido una combinación de pasión e intelecto, sumisión e independencia, orgullo y humildad como pocas. Por eso dice el famoso historiador Georges Duby que en Eloísa había dos mujeres, una rebelde, audaz y hasta blasfema, como las que se muestran en las cartas, y la otra devota hasta llegar a ser priora de un convento, como la que describe Pedro el Venerable, abad de Cluny. Pienso que es la misma Eloísa, porque nosotras podemos ser Lili y Eva, como las de Adán en la Biblia, o un ángel y un demonio, según cuadre.
escuchamos Cantiga 119 de la recopilación de Alfonso el Sabio. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como recibir sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa, para los que pueden contactarnos en travesíasdelpensar.com. Informamos que por un cambio de programación en la estación, este programa se puede volver a escuchar el sábado a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Volvamos a Pedro. Hacia 1112 se inició en la docencia en Melun. El éxito fue inmediato y progresivamente se fue mudando, preparando su retorno a París. El primer paso fue dar cursos en la colina de Santa Genoveva, hoy en el barrio latino, pero entonces fuera de París. En aquel tiempo también enseñaba allí su viejo maestro Guillermo, que fundaría una escuela en la ermita de San Víctor, de tendencia agustina y de donde saldrían famosos teólogos como Hugo y Ricardo de San Víctor. Abelardo no dejó pasar la oportunidad y tuvo una famosa disputa teológica con Guillermo, que tuvo que reconocer la debilidad de sus argumentos y abandonó la enseñanza para refugiarse en San Víctor, haciendo que los alumnos de Guillermo lo dejaran por Abelardo. Pero no quedó allí, porque Guillermo logró que lo expulsaran de París, por lo que Abelardo se trasladó a Laon, ciudad situada al noreste de París. Pero allí, al igual que hizo con Guillermo, rebatió al famoso profesor de teología Anselmo de Laon, de quien dijo que era una lámpara que echaba humo, pero no alumbraba, ganándose su enemistad. No cabe duda de que el talento de Abelardo y su afán por la verdad no le hacía mucho de amigos, pero sí de muchos admiradores y seguidores. Por esos años, de toda Europa acudían sus discípulos a escucharlo. Su figura era la de más fama en París, y su paso por las calles producía verdaderos tumultos entre discípulos, admiradores, curiosos, pujando por verlo y conocer al famoso pensador. Que en el siglo XII tamaño alboroto lo produzca un filósofo y teólogo de la época, y que centenares recorrieran incontables kilómetros a pies hasta desde Roma para escucharlo, es increíble. Para colmo, cuando parecía que ya nada podía empeorar sus escándalos con Eloísa, Abelardo presentó su primer libro de teología, De Unitate et Trinitate Divina, que produjo grandes controversias y terminará siendo condenado en el sínodo de Soissons. La vida de Abelardo transcurrió, luego del escándalo con Eloísa, en desplazarse de un lugar a otro, procurando retiro y paz, pero encontrando en su lugar permanentes conflictos con monjes ignorantes, opositores intrigantes y, por sobre todo, miles de estudiantes que lo seguían donde estuviera, obligándolo una y otra vez a reiniciar sus enseñanzas. Como cuando, agobiado, llegó a retirarse como un ermitaño en un lugar desierto al este de Nogent-sur-Seine, donde construyó una rústica choza, luego llamado Paráclito o Parácleto. Y al cabo de un corto tiempo, sus seguidores se habían reunido y habían construido casi una ciudad de varios miles esperando sus conferencias, por lo que tuvo que reabrir.
Allí fundará un convento femenino, al que colocó de abadesa a Eloísa, y juntos redactaron las primeras normas para un convento femenino, porque hasta entonces se regían por las mismas normas que la de los varones, y a donde Eloísa llevaría su cadáver para ser enterrados juntos al morir. Por supuesto que no fue ajeno a acusaciones de herejías, especialmente por la destacada figura de San Bernardo de Claraval, que luego sería San Bernardo, fundador de casi 70 monasterios del Císter y el promotor de la Orden del Temple o Templarios. Bernardo de Claraval fue su gran contrincante, que lo acusó ante el Papa. Abelardo, con cierta ingenuidad, se ofreció para una discusión, sin atender que estaba condenado de antemano, en particular por su apoyo a Arnaldo de Brescia, un agitador popular que condenaba el lujo de la Iglesia. A pesar de conocerse que el juicio estaba amañado, para escuchar las discusiones concurrió hasta Luis el Gordo, rey de Francia. Allí Bernardo presentó 9 tesis en contra de Abelardo que consideraba heréticas. Pero cuando Abelardo se dio cuenta de la trampa, apeló al Papa y se retiró de la reunión. El Papa lo condenó y Abelardo decidió peregrinar a Roma. En el camino se detuvo en el monasterio de Cluny, recibido por el abad Pedro el Venerable. Desde allí hizo una retractación de sus doctrinas, pero solo en fuero externo, y allí murió el 21 de abril de 1142. Escuchamos a Chantemer, melodía medieval de Beatriz, condesa de Día, trovadora del sur de Francia, escrita alrededor de 1180. La obra escrita que nos legó Pedro Abelardo se puede dividir en 3 grandes grupos: las lógicas o dialécticas, las teológico-filosóficas y las literarias. De lógica hay 3 trabajos importantes: la Logica Ingredientibus, la Logica Nostrorum y un trabajo maduro que resume sus posiciones gnoseológicas, la Dialéctica.
En las teológico-literarias encontramos de interés teológico un tratado sobre la unidad y trinidad de Dios, sí y no, la teología cristiana, introducción a la teología y un comentario a la epístola Los Romanos. Y entre las filosóficas, diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano, y su famosa Ética. Un detalle que vale la pena mencionar. Abelardo fue el primer autor medieval que tituló su obra Ética, que lleva por subtítulo Conócete a ti mismo, lo que señala una clara relación con posiciones estoicas y socráticas. Los autores medievales no publicaban obras con el nombre de Ética, sino en todo caso comentarios a la Ética de Aristóteles y en donde exponían algunas de sus ideas. Si hemos de situar a Pedro Abelardo, podemos decir que no alcanzó la altura metafísica de Escoto Erígena, ni la profundidad mística de Maese Eckhart, ni la vastedad de conocimientos de Alberto Magno, ni tuvo el rigor y talento constructivo de Santo Tomás de Aquino, para citar algunos de sus coetáneos. Pero sin duda que a todos supera en la sutileza y alcance de sus análisis críticos y en ser el precursor de muchos de ellos. Por supuesto que no puede ser considerado un libre pensador en el sentido contemporáneo del término. Nunca intentó levantarse contra la Iglesia, pero no se puede dejar de reconocer el marcado acento racionalista de su pensamiento, tal como él mismo le aconseja a su hijo Astrolabio. La fe no llega por la fuerza, sino por la razón. Por esto, como dice Amañano, la tarea de Abelardo es la búsqueda racionalista de la verdad, ejercitándose en los textos tradicionales, y así como concibe a la filosofía, búsqueda racional de la verdad. La ética, por su parte, es el estudio del bien supremo, de su contrario y de todo cuanto lleve al hombre a la felicidad o a la desdicha. Luego de haber recordado su vida como la de tantos otros filósofos, plagada de conflictos con las autoridades, con el poder, contra las autoridades, creo que podemos revisar algunas de sus propuestas dejadas en su Ética. Como reflejo de un pensamiento enmarcado en la doctrina cristiana, el propósito principal de la obra es determinar la esencia del pecado, aunque sus resultados trascienden la circunstancia de su origen. Intenta responder qué es el pecado y establece una distinción entre vicio, deseo y realización. Abelardo llama vicio a una disposición permanente hacia el mal, sea una disposición física o algún tipo de defecto del entendimiento, como la mala memoria. Si se trata de una disposición natural, no es un hábito, sino resultado de características físicas y psicobiológicas que inclinan al mal, por lo que Abelardo no considera que el vicio, en ninguna de sus formas, tenga que ver con la ética y el pecado. El vicio no se identifica con el pecado, porque es una disposición permanente al mal, pero es tanto ocasión para la falta como para el mérito, ya que esa predisposición se puede derrotar y actuar eventualmente virtuosamente. Es como la renguera, dice Abelardo, que se manifiesta cuando camina y se sigue siendo rengo aunque se esté sentado, pero con esfuerzo se puede andar y compensar la deficiencia. Por ello afirma que no es vergonzoso ni nos envilecemos ser esclavo de los hombres, pero sí lo es serlo del vicio. El pecado, en cambio, no supone permanencia, sino una tendencia. Es una realización que se consuma en un momento dado y consiste en el acto por el que la voluntad libre consiente al mal,
con lo que se ofende a Dios. En este sentido, Abelardo no considera el pecado como algo positivo, sino que es un no hacer o no querer hacer aquello que sabemos que debemos hacer. En esto podemos detectar una influencia difusa y no mencionada de la posición de San Agustín acerca del mal. Sin embargo, la asimilación del pecado a un no hacer no es tan directa, porque se lo puede asociar con una voluntad mala, lo que le otorgaría un carácter positivo. Por ello es que Abelardo se ocupa de distinguir entre el pecado y tener una voluntad mala. Abelardo presenta 2 ejemplos para aclarar esta distinción. Uno de ellos es el que mata en defensa propia cuando es atacado. No quiere hacerlo, no tiene voluntad de hacerlo, no tiene una voluntad mala, pero viola el mandamiento en defensa de su vida. No consiente en el deseo, pero realiza una acción indebida. El caso contrario es el deseo que despierta a la mujer del prójimo, por la que se siente inclinación, pero no se consiente a él. En este caso se tiene el deseo, pero no se comete la acción. De manera que hasta ahora tenemos el vicio o una disposición permanente al mal, no desear el mal, pero llevarlo a cabo. Tercero, el deseo del mal que no se acepta. Y finalmente, el libre acto de la voluntad por el que se desea el mal y se lo acepta, que sería el pecado. A esto debemos agregar la instancia por la que el pecado debe distinguirse de la realización externa del pecado, a cuya consideración Abelardo le asigna especial importancia. Si, como vimos, el pecado es el acto de la voluntad libre por el que se consiente al mal, entonces no puede identificarse con la realización externa, que depende de muchos factores que no están en nuestro poder. Por lo que, en términos contemporáneos, Abelardo se inscribe en lo que podríamos llamar el intencionalismo ético. El pecado consiste en la intención, no en la realización, ni siquiera en el surgimiento del deseo, que no podemos controlar. El pecado no radica en el deseo del mal, sino en aceptarlo, en consentir, tener la intención de realizarlo, independientemente de que se realice o no. Lo que no es, sin duda, una muestra más de la actitud racionalista de Abelardo, que no duda en llevar siempre sus argumentos hasta las últimas consecuencias lógicas. Feliz, gioia e amore scian, e allegrie de forte cortesia, ch'al mondo ricorni manentia, du miel da schon tenges ver benanans, donza io ven che mi donten las claus de tu trues que io tenni esper e renda scio sens lies non pescave.
torna en repaus e cal nos pueques tirs dels ulls ves herbalbusades empezant jura ser. Sabets per què no em dir ningú abans de vos amar-me vellada ho sabia, car ja no em cal dubtar si vos havia que mescles ets falsian i enxans per qui heu amais car sonat dir arnaus que vos buscat a mots jocs heretjats serviau treballar, embraçar ni tener. Escuchamos Tant Mabeli, una canción de trovadores del siglo XI en la voz de María Lafitte, cantando en occitano, la lengua de Oc del sur de Francia. Ante lo que comentamos de que la realización de la acción mala no agrega pecado a la mera intención, cabe preguntar a Abelardo si la acción exterior no agrega un placer extra al acto interior del consentimiento, con lo que se agravaría el pecado. Abelardo responde que la acción en sí misma, el placer en sí mismo, no puede considerarse pecado, porque, si así fuera, habría acciones que estarían prohibidos en modo absoluto, es decir, en todos los lugares, en todos los tiempos, en todos los sujetos. Así, por ejemplo, el placer de comer un fruto robado en nada agrava el pecado, porque si el placer fuera malo en sí, estaríamos impedidos de comer los frutos de cualquier huerto, incluso el nuestro. Más aún, si en el placer de la acción hubiera pecado, entonces cabría asignarle la culpa a Dios, que nos creó de manera tal que ciertas acciones fueran pecaminosas y placenteras. Si el placer acompaña a ciertas acciones permitidas, como las relaciones sexuales que se tienen con la propia pareja, entonces no puede haber en el placer ninguna ofensa a Dios. O dicho con mayor claridad, no puede haber pecado en el placer sensual, porque se lo obtiene tanto en relaciones aceptadas como en relaciones pecaminosas. El pecado radica en la aceptación del mal y no en el placer que pudiera derivarse. Y de hecho, muchas acciones que antes eran pecado por voluntad del Creador dejaron de serlo, como el comer cerdo en el Antiguo Testamento, y que no lo es para los cristianos. Lo que pone en evidencia que el pecado no está en la acción, sino en la intención con que se realiza, que no es otra que no hacer lo que Dios determina que hagamos, o en hacer lo que establece que no debemos hacer. Sin duda que la ética de Abelardo se inscribe en una corriente espiritualista, que podríamos resumir en que nada de lo que sucede fuera del alma puede manchar al alma. Ciertamente, muchas veces sentimos deseos de lo prohibido, pero no pecamos si no consentimos a ello. Así como muchas veces hacemos lo prohibido, sí que tampoco por ello se peque si no hay intención de hacerlo, como es el caso del sexo en una mujer violada. Por otro lado, la postura ética de Abelardo se puede calificar de formal, porque a su juicio no hay acciones específicas que sean pecado, sino que son las intenciones las que determinan el mal. Pecar
es aceptar al mal independiente de la concreción de la acción, que puede estar sujeta a 1000 contingencias. Abelardo presenta un caso contundente en defensa de su posición, como es el de 2 verdugos que ejecutan a reos. Uno de ellos cumple la sentencia del juez simplemente y no peca. En cambio, el otro aprovecha la sentencia del juez para saciar en la ejecución un odio personal y entonces peca. Siendo así, hasta el diablo puede realizar obras que serían buenas, como cuando aflige al justo y brinda ocasión para que adquiera mérito ante Dios. Pero peca porque su intención es mala. Y puesto que hemos mencionado a Descartes como el otro gran filósofo francés, digamos que estos 2 grandes filósofos franceses discrepan en sus posiciones respecto de la justicia de las acciones de Dios. Para Abelardo, Dios es justo por su respeto a la justicia. En cambio, para Descartes, lo que hace Dios es justo simplemente porque Él lo hace. Y con esto completamos nuestra travesía de hoy, en la que recordamos a Pedro Abelardo, uno de los pensadores más destacados del periodo medieval de la historia de la cultura occidental, sobre el que seguramente volveremos. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación, todos los jueves a las 8 p.m. de la noche. Nuestra cortina musical es el merengue aguilandoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelixa Rivero. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Loísa Urbina. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Que tengamos una buena semana.